Buenas tardes a todos a este encuentro que estamos organizando en conjunto con la Subsecretaría de Graduados, el Centro de Estudiantes y el Museo de Ciencia y Técnica de la Facultad. Voy a ser muy breve para darle lugar a los presentadores que van a después dar lugar a la exposición central de Hernán Huergo. Le agradecemos mucho que esté presente hoy aquí. Para nosotros tiene un valor especial este encuentro desde lo institucional, porque creemos que el ingeniero Luis Augusto Huergo es mucho menos conocido de lo que merece, es mucho menos conocido también de lo que le convendría a esta institución conocerlo. Es el primero de nosotros y es mucho más que el primer ingeniero desde el punto de vista nominal o estadístico. Es alguien que trazó un camino con su pensamiento, con su acción, y que hasta el día de hoy perdura y perduró durante la historia argentina que lo sucedió en muchas figuras que, digamos, nos llamó mucho la atención, o por lo menos a mí, que recién este año pude conocer más en profundidad sobre la vida de Luis Augusto, cómo algunos referentes de la vida nacional toman palabras incluso casi textuales de expresiones de Luis Augusto Huergo. Entonces, es un honor también que estén aquí presentes distintos estamentos de esta facultad, graduados, estudiantes, profesores, no docentes también, bueno, incluso autoridades, también aquí presente el vicedecano, el decano va a estar llegando algo más tarde, y funcionarios en general. Esto es para celebrar, porque no solo es cuestión de conocer al ingeniero Huergo, sino también difundir sobre su obra. Bueno, voy a pasar a presentar a quienes van a preceder a Hernán Huergo en su presentación central. Son dos graduados de esta casa que les agradecemos mucho que hayan venido, uno de ellos del área de puertos y otro del área de petróleo, que son los dos vectores principales de los aportes que hizo el ingeniero Huergo a la ingeniería y a la industria en Argentina, al desarrollo del país. El primero de ellos es José Landa, es ingeniero civil FIUBA, especialista titulado por esta facultad en Ingeniería Portuaria y magíster en Dirección de Empresas, también por FIUBA. En sus 34 años de ejercicio profesional se ha desempeñado en diversos organismos del sector público y privado, dedicándose actualmente a la dirección de la empresa de consultoría Landa Intec, que desarrolla proyectos de ingeniería en general y en materia de puertos en particular. Ha tenido y tiene una intensa participación en la vida de la facultad, en sus comienzos en el Centro de Estudiantes, como consejero directivo y actualmente como consejero curricular de la carrera de Ingeniería Civil. Luego va a tener la palabra el ingeniero Aníbal Mellano, es ingeniero industrial FIUBA, director del Instituto de Gas y del Petróleo de esta facultad, el mismo que se fundara a instancias de General Mosconi y el presidente Irigoyen. Es especialista en tratamiento y transporte de fluidos en yacimientos de hidrocarburos, miembro de la Society of Petroleum Engineers, presidente de la empresa de tecnología ARMK Sociedad Anónima y fundador de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. Y luego va a tener lugar la disertación central de este encuentro a cargo de Hernán Huergo. Hernán es ingeniero civil FIUBA, recibido con diploma de honor en esta casa, tiene una extensa trayectoria profesional desempeñándose en empresas como Techin, Pricewaterhouse e IBM, en la que alcanzó cargos gerenciales, contando además con una larga trayectoria como docente universitario de grado y posgrado. Es un amplio conocedor de la obra de su bisabuelo, con lo que le llevó a escribir 2 libros reunidos también en un único volumen, que es el que tienen en pantalla, cuyos títulos son Luis Huergo y la cuestión del puerto y Huergo y el petróleo argentino. Luego de su disertación vamos a tener un espacio de preguntas con todos ustedes y para finalizar nos va a dedicar unas breves palabras el presidente del Centro de Estudiantes, Matías Honorato, uno de los estamentos que coorganiza este encuentro, y esperamos Alejandro, el decano, que se libere a tiempo para poder también darnos unas palabras al final de todo. Así que le paso la palabra al ingeniero José Landa. Yo quiero ser muy breve y reseñar sobre todo 2 cosas de la trayectoria y de la importancia de la obra del ingeniero Huergo. Desde el punto de vista portuario, el ingeniero Huergo obviamente es famoso por el puerto que lleva su nombre, el puerto de Buenos Aires. Muchos por ahí legos se preguntarán por qué la diferencia o por qué la coexistencia del puerto Madero y el puerto nuevo. El puerto nuevo es el que diseñó el ingeniero Huergo. Después el ingeniero Hernán Huergo se va a explayar más extensamente, pero lo más importante de esa problemática fue que
el puerto Madero nació viejo y el concepto que tuvo el ingeniero Huergo fue de un puerto totalmente distinto porque vio una realidad que no es que no la vio Madero, Madero no tenía por qué verla porque era un comerciante, pero no la vieron los ingenieros que lo asesoraron y demás. Lo que no se vio en ese momento fue que la navegación en el mundo había cambiado y sobre todo estaba cambiando y ya había cambiado. Se estaba terminando de pasar de los barcos de vela, los barcos de madera, a los barcos de casco metálico con propulsados en su principio con máquinas de vapor, después con máquinas de combustión interna. Esto hizo barcos mucho más grandes, pero además hizo un cambio total en la mentalidad y en la modalidad de navegación. Hasta los barcos a vela, la modalidad de navegación era que los barcos salían a recorrer el mundo llevando mercaderías, vendiéndolas en los puertos, comprando mercaderías en otros lados y cuando volvían a puerto, en el caso que se tomaba como emblema los puertos ingleses, el barco atracaba, daba de baja a toda la tripulación y el barco actuaba de depósito y la mercadería se iba vendiendo, se iba vaciando el barco de a poco. Con el cambio de la estructura de barcos más grandes, de otra propulsión, plazos ciertos de trayectoria entre ciudades y demás, la modalidad cambió. El barco ya tocaba puerto y salía nuevamente, no quedaba en espera, no quedaba en docks o en dársenas o en lugares fijos, protegidos en custodia. Ese es el concepto de puerto que era novedoso en la época en que el ingeniero Huergo lo planteó, pero que era lo que mostraba el cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad y de principios se había producido bastantes años antes. En general se coincide que la sentencia definitiva de caducidad de los barcos a vela fue la apertura del Canal de Suez, que fue en 1869. A partir de ahí ya esa vía de navegación no era apta para barcos a vela y los dejó prácticamente de lado. Esa realidad que no supo ver el proyectista que asesoró a Madero y que además Puerto Madero es una copia de una tipología de puerto inglés con problemáticas distintas a las del puerto de Buenos Aires, con algunas a favor y en contra, digamos, ¿no? Sin tener en cuenta sedimentaciones y un montón de cosas, hizo que quedara obsoleto desde el momento en que nació. También sufrió o padeció un problema que se suele dar en muchos proyectos argentinos, que fue la demora, o sea, desde que nació el primer proyecto de Puerto Madero hasta que finalmente se concretó, pasó un tiempo muy largo que si bien en el primer momento ya nacía casi obsoleto, 30 años después o 20 y pico de años después, cuando se puede empezar a concretar la construcción y se termina de construir, ya su sentencia de muerte estaba decretada antes de empezar. Y en lo personal, quiero rescatar también la imagen del ingeniero Huergo, porque para mí y para muchos estudiantes de la facultad, la imagen del ingeniero Huergo está asociada a una de las mejores características o propiedades que siempre hemos destacado de la FIUBA, de la Facultad de Ingeniería. Existe un viejo refrán que es que el único que hizo los trabajos prácticos fue el ingeniero Huergo, porque a partir de él todos tuvimos de quién copiarnos, quién nos aconsejara con qué profesor cursar, nos prestara los apuntes. Y siempre estuvo, por lo menos en el imaginario al menos de mi generación en la facultad, asociada a la imagen del ingeniero Huergo con la solidaridad y con el compañerismo propio de la Facultad de Ingeniería, con lo cual siempre ha sido una asociación, una imagen muy, muy grata y estimo que el ingeniero Huergo y sus descendientes deben estar, se sentirán orgullosos por esa asociación que por ahí no depende de él directamente, pero sí hace a
enaltecer su figura a través de una característica propia de la Facultad de Ingeniería y de los alumnos de la facultad en general. Bueno, los dejo con el siguiente presentador. Yo voy a agregar mi agradecimiento en especial a Hernán Huergo, que haya confiado en que voy a hacer un buen comentario, porque en primer lugar le agradezco que hayamos empezado a trabajar una beta que de Huergo era muy poco conocida, casi diría desconocida en la facultad, en actividades que hemos empezado a realizar, una que fue la semana pasada en torno a Mosconi. Aprovechamos para mencionar a Huergo y jugamos con un par de frases de Huergo a adivinar, y creo que las apuestas estaban dadas que eran frases de Mosconi y eran de Huergo. Para mí el hallazgo del libro de Hernán apunta un poco a eso. O sea, para los civiles es una historia conocida, para los petroleros es una historia desconocida. Diríamos que es dos libros en uno. Uno es el libro que pasa en blanco, algo conocido, y el otro es el libro que saca del negro y lo pone en blanco, algo que de alguna manera no sabemos qué manos de la historia se habían encargado de barrer debajo de la alfombra para que no se conociera de Huergo, como para que se pensara que Huergo era ese hombre, ese ingeniero romántico que peleó por lo del puerto, pues, casi como que se dio por vencido, de que perdió, pero se dedicó, siguió haciendo actividad privada, pública, y como si se hubiera desvanecido, y que se desconocía para el público de la ingeniería, para los estudiantes de ingeniería de esta facultad, que él dice nos copiábamos y demás, y resulta que no nos copiamos de ese Huergo. El Huergo que fue la figura más política, aquel que da la sensación, y este libro lo transmite, creo que nos deja con las ganas de encontrar más material de Huergo, porque en primer lugar es un libro muy ameno, ágil, no es fácil en cuanto que no es facilista, pero es muy fácil de leer y va al grano, como nos gusta a los ingenieros cuando son informes ejecutivos, los resúmenes ejecutivos, aquellos que decimos, está bien. Quiero buscar después los documentos, sé dónde están, porque acá están todos citados, una buena lista bibliográfica, pero bueno, a ver, vamos al grano, de qué planteó Huergo, está acá. O sea, eso es lo que tiene, y está dado en una forma que está escrito claramente por un ingeniero, no por un historiador. O sea, viola un montón de reglas de la historiografía, al estilo de la academia, digo, no de otros historiadores, pero de la historiografía clásica que dice, no, esto tiene que llevar un orden de tal tipo. Bueno, esto no cumple ese orden, porque constantemente que nos habla de Huergo nos saca y nos muestra que él está en un contexto, para hacernos imaginar que Huergo estaba en ese contexto, porque por lo que actúa muestra estar en contexto. Hay cosas de las cuales Huergo no llega a hablar o no encontramos, ¿no? Rastros de textos, porque cuando hablaba era muy potente, pero después estaba todo el tiempo en el gabinete, era un ingeniero, o sea, un ingeniero que mostró aprender de la política y siguió en política. En el libro te muestra la situación política general muy bien resumida, para mostrarte que era el momento que contó bien acá el compañero, empezaba la transición del carbón al petróleo, y justo en ese momento, no casualmente, tampoco está tan claro por qué, de qué pliegues de un momento en el cual alguien que ya empezaba a ser polémico se lo llama para un lugar tan polémico como para definir si la Argentina iba a ser petrolera o no, o si iba a vivir del carbón inglés todo el tiempo que los ingleses decidieran vendernos carbón, que era más o menos la tónica de los ferrocarriles. Sin embargo, lo convocan para esto, y lo convocan junto con otros personajes también polémicos, que son los que toman la posta de él, como Hermite, y que en ese momento decís, bueno, ¿en qué lugar está? Bueno, el libro lo ubica. O sea, ubica claramente el momento político, el momento de la preguerra, las pocas empresas petroleras que había en el mundo y cómo se estaban recién gestando. O sea, que la visión de Huergo, que es un poco la que después toma Mosconi, porque YPF nace en realidad con la administración que dirige Huergo, con un nombre que diga, no se llama Yacimientos Petrolíferos, ni yacimientos, ni petrolíferos, ni fiscales. Pero era la Dirección de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, o sea, era lo mismo, con otro nombre, pero era exactamente lo mismo, porque así nació YPF. Y se pone a la cabeza de eso y está escrito muy claramente cómo sabe leer el momento, porque escribe un texto de México, alguien que no se dedicaba a las parrafiadas de los políticos, de Sáenz Peña, de Figueroa Alcorta, de Joaquín González,
que también en eso el libro es interesante porque desnuda polémicas de las internas de próceres que para nosotros todos se llevaban bien con todos, salvo un pequeño detalle. Y acá muestra los calzones sucios de Joaquín B. González, queriendo tirar abajo todo lo que quería hacer Huergo, con una claridad muy grande de Huergo, que no era un estatista, digamos, para la época, llamémoslo, no era de izquierda, no era jacobino, para ser más claro en el comienzo del siglo XX. No era era simplemente un tipo que tenía una lectura inteligente de la realidad mundial, decía, tenemos este recurso, es mejor que el carbón, era un ingeniero, sabía medirlo, era mejor que el carbón. Y listo, se metió hasta hacer cuentas, que está muy bien tomada esa pequeña anécdota que es muy grande, donde Huergo les cuenta a las autoridades, como si las autoridades no lo supieran leer, pero para mostrarlo al gran público, porque él constantemente dice, se le ha escondido al pueblo argentino esta información. Entonces es muy interesante que él escribe y da la sensación, y eso es lo que transmite el libro, de que ya no les escribe solamente a los altos funcionarios, al presidente y a los ministros. Está escribiendo para que se publique que el petróleo que él conseguía, sustituyendo carbón, se pagaba solo la explotación. Imagínense una época de una explotación totalmente rudimentaria, que en algunos aspectos podríamos decir que era más barato que ahora, en lo medioambiental. El medio ambiente no existía el concepto de medio ambiente. El petróleo se hacían canales y fluía por canales gracias a que la Patagonia, digamos, la meseta hacia el mar, tiene una pendiente y había canales que duraron 30 y 40 años, para sorpresa de muchos. Si van ahí en las fotos, en Fundación YPF extienden esas fotos que todavía perduraron. Y no en la década del 20, sino mucho después. O sea, en eso solo se ahorraba. Ahora, en todo el resto era de un costo altísimo, porque no había economías de escala para poder explotar petróleo. Sin embargo, así todo, el carbón que ya tenía cierta economía de escala, que tenía toda la potencia del Imperio Británico, que venía de Inglaterra, o sea que se tenía que morfar todo el transporte, todo lo que era el proceso para llegar a Comodoro Rivadavia, costaba lo mismo, o mejor dicho, costaba más caro por calorías, que era lo que importaba para un ingeniero. Que nos importa la energía, no importa cuánto es el kilo de carbón, vamos a ver cuánto es la energía que me da el carbón. Él les demostraba a las autoridades que eso costaba más caro que explotar el petróleo, y con eso fundamentaba el pedido. Y eso en un libro quizás un historiador no lo hubiera visto igual, no le hubiera dado esa importancia. Para nosotros los ingenieros, por lo menos los que nos gustan las dos cosas, la función técnica y la lectura de gestión, y especialmente de gestión política, tiene un valor especial, porque te ubica claramente, que lo entendés rápidamente de cómo razonaba este hombre. Plantea cuál es la situación política nacional sin meterse a fondo en los detalles de los pliegues, pero muestra claramente lo que decía, o sea, hay contradicciones y fuertes, si no, no podría haber habido los idas y vueltas que hubo desde 1907 hasta 1930 con el petróleo, y que reaparecen 60 años después. Y de alguna manera no son los mismos personajes ni las mismas ideologías, pero que te muestra que hubo siempre tensiones contradictorias en torno al factor de autoabastecimiento energético, sí o no, y qué significaba para unos y para otros. Y para Huergo no significaba solamente la sustitución del carbón por una cuestión nacionalista. Se dirigió en ese momento a lo que era la base industrialista de la Argentina más fuerte que había, junto con un puñado de pequeños industriales. La presentación de la semana pasada, cuando presentábamos a Mosconi, hablábamos de su relación con Di Tella. Y la historia de Siam y todo ese nombre de que Siam era una amasadora mecánica, de ahí viene la AM, Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas. Y nosotros Siam decimos, bueno, es eso. O sea, con lo que empezó Di Tella es a fabricar una máquina que amasaba pan. Pero lo que le importó a Mosconi que ese tipo podía hacer otras máquinas para la industria petrolera. O sea, una visión dual, no solo decir quiero el petróleo, sino que además quiero una industria. Y a Huergo le pasaba algo parecido, porque le hablaron en ese momento, le escribió a los militares, le dijo, miren, la estrategia militar en el mundo va al petróleo. Nosotros tenemos petróleo y vamos a seguir consumiendo carbón. ¿Qué vamos a tener? Barcos a carbón con una armada que quiere ser de modernidad. Piénsenlo. O sea, se metió en la interna política a los 70 años. Una interna que lo sacó en un momento dado, como contó él, del medio, porque quiso llevar el debate al Congreso y se encontró con Carlos Pellegrini contaminado con los maderos, que salió paradójicamente con otras cosas geniales que tuvo Pellegrini, mal parado defendiendo a los maderos.
Y en este caso él sale con los, diríamos hoy, los botines y los tapones de punta a pelear que había una razón estratégica mucho más fuerte que si el Estado era un monopolio no en petróleo, que eso no lo quiso discutir a fondo. Entonces, esto es lo que nos deja el libro, o sea, nos pone en un debate de leerlo de una manera, de informarnos mucho, de leerlo muy rápido. Sí. La cita de las fuentes se juega, a mí me gusta mucho que se haya jugado con fuentes polémicas con su propia opinión y las comenta, dice, bueno, esto lo dice fulano, es interesante aunque tal cosa no la comparto, porque muestra que no seleccionó las fuentes en función de coincidencias ideológicas. O sea, el libro te abre unas citas bibliográficas muy importantes para ir a alimentarse con más material y de distintas vertientes ideológicas y políticas. Recopila, para mi gusto, muy bien de esas actas, como lo dije al principio, extrae muy bueno de eso, toma partido, polemiza, disputa, ya no es solamente un transcriptor que quiere ser 100% objetivo y quedarse al margen de las discusiones, pero me parece que me gusta porque no, como dije antes, cita fuentes contradictorias y las pone, dice, bueno, este defiende tal cosa y critica tal cosa, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, léanlo, que es interesante. Mi remate, ¿qué nos queda después para mí, qué me quedó después de la lectura? Se va a quedar siempre la duda de cómo logró perdurar muchas de esas cosas, Huergo, y persistir y llegar. No creo que sea solamente por algún designio divino, creo que tuvo más capacidades de las que les conocemos, que no las publicó, que no se dedicó a hacer de eso un material tan rico como para poder hoy leerlo, pero que indudablemente da para seguir estudiándolo y buscar, los que le guste buscar más, encontrar, como se siguen encontrando muchos materiales. ¿Y qué le hizo evolucionar de científico a político? Creo que es eso lo que nos desafía a todos los ingenieros. O sea, no quedarnos en el gabinete y como así participar mucho más en la acción social. Y bueno, creo que eso es lo que quería decir. Vale especialmente la pena para todos los que estudian ingeniería, para los que estudian en una escuela técnica, para los que son ingenieros de cualquier edad, vale mucho la pena tener este libro, leerlo y difundirlo, porque muestra una cara de la ingeniería y de los ingenieros que es muy poco conocida y que nos ayudaría mucho que sea más conocida. Nada más. Gracias. Muchas gracias a los oradores previos, a Jorge, Aníbal, especialmente a Aníbal, que hizo una mención, múltiples menciones de mi libro. Pero bueno, vamos al grano, porque aunque algunas de las cosas que voy a decir ya se dijeron, bueno, vamos a empezar. Quiero decirles por qué hice ese libro, primero que nada. En realidad lo hice porque no sabía demasiado de Huergo, como nadie de los ingenieros sabíamos muy poco, la verdad. En realidad mi definición es un tipo que trató de hacer un puerto y que no lo hizo, que Madero le ganó, y no mucho más. Había un libro escrito por Marta Mayorano, aparece allí, para consuelo del cameraman, me voy a quedar acá. Hay un libro en donde ella no lo conoció a Huergo, sí el padre, que era un docente, y ella relató muchas cosas. Es bastante divertido a medias, porque no dice demasiado, dice mucho una recopilación de las actuaciones, pero después estaba el libro de José Isaacson. Isaacson era un docente y además poeta, era ingeniero y poeta, una combinación especial, y le encargaron un libro. Yo creo que el libro de Isaacson, por lo menos a mí me sirvió, aunque les puedo decir que me aburrió un poquito, pero me sirvió porque es una especie de vademecum de todo, tiene un poco de todo. Lo que sí es un poco difícil de leer, me resultó a mí. Estaba llegando ya el año 2013, que es el centenario de la muerte de Luis Huergo, y yo seguí, a mí me gusta escribir, yo seguía con la idea, algún día tengo que escribir, tengo que primero estudiarlo a Huergo y segundo escribir. Y ese año, el 2013, decidí escribir un libro y finalmente lo pude hacer, recorrí bibliotecas y así parió Luis A. Huergo y la cuestión puerto. Y la verdad que me fascinó a mí entender muchas cosas. Primero encontré un personaje que de él algo se ha dicho, un personaje insólito,
Por un lado era un toro terrible, un toro frontal, que no perdonaba nunca a los enemigos, y por otro lado era un tipo amable, amoroso, solidario, genial, por ejemplo, con los estudiantes de ingeniería. Haciendo ese libro, 2013, encontré que había un montón de huergos. Y había un huergo muy especial, un héroe desconocido, que ya habló Aníbal de él, que era el primer presidente de YPF, no se llamaba YPF entonces, pero fue el que promovió el petróleo en la Argentina. Fue el que sacó el petróleo de donde estaba, que era un desastre, por un señor previo, ya veremos, y lo convirtió en una realidad justo a tiempo, porque Huergo se murió luchando por el petróleo en el año 1913, y ¿saben qué? Por suerte empezó a despegar el petróleo, porque en 1914 ustedes saben qué pasó, empezó la Primera Guerra Mundial, y ¿saben qué? El carbón se cortó para la Argentina, así que tuvimos que arreglarnos con el petróleo y quemar los bosques. Pero bueno, empezamos. Ese descubrimiento del petróleo me hizo hacer un segundo libro, que llamé Huergo y el petróleo argentino. Y no es una casualidad el título, porque el libro de Mosconi se llama El petróleo argentino. O sea, ese título que le puse fue a propósito para mostrar la coincidencia de discursos entre Huergo y Mosconi. En realidad Huergo los dijo primero. Es decir, cuando se dice el autoabastecimiento en la Argentina del petróleo, el primero en proclamarlo, el primero en creer en él fue Huergo. Después, el primero en ser escuchado y difundido fue Mosconi, pero usaba, como dijo ya bien Aníbal, los mismos discursos. En el año 2018 decidí juntar los dos libros en uno, que tengo acá. Y bueno, y hoy estamos presentando que es la suma de los dos libros. Eduardo Madero y las personas que colaboraron en su primer proyecto portuario, 1861. ¿Y quiénes aparecen? Aparece Eduardo Madero con el número 1, Carlos Enrique Pellegrini como asesor, como ingeniero experto, con número 2. ¿Y quién aparece como número 3? Carlos Pellegrini, hijo, futuro presidente, como secretario de la reunión. Tenía 15 años entonces. Nació en 1846. Uno de los 5 hijos de Carlos Pellegrini, padre. ¿Qué fue lo que mató el primer proyecto Madero? Lo mató Bartolomé Mitre. ¿Por qué? Porque era Buenos Aires, no iba a entregar el puerto. Madero se resignó a este proyecto, pero siguió buscando. En 1869, ahora el presidente era otro, era Sarmiento, que luchó muchísimo por el puerto. Y el proyecto que trae Madero son otros expertos ingleses. Ahora se llama Proudfoot. Es aprobado por el Consejo de Obras Públicas, por Carlos Pellegrini. Es aprobado por todo el mundo, pero tiene que ser aprobado por el Congreso. ¿Y saben quién lo rechaza en el Congreso? ¿Quién lo hace pedazos en el Congreso? Bartolomé Mitre, senador por la provincia de Buenos Aires. ¿Saben qué dice Bartolomé Mitre para hacerlo pedazos? Dice, el interés privado aplicará toda su energía a acrecentar sus ganancias y a perpetuarse en su posesión. Y convence en su discurso y es rechazado. Sarmiento furioso, era otro toro también. Sarmiento sigue insistiendo, en 1870 llama a otro inglés, se llama Bateman, John Bateman. Este inglés está un tiempito en Buenos Aires, vuelve y manda un proyecto. Este proyecto tenía en común con el proyecto de Puerto Madero, que tenía 2 canales, el canal del sur por el Riachuelo y un canal de salida al norte. Este proyecto contaba con el apoyo ya de la provincia de Buenos Aires, que el gobernador era Emilio Castro,
pero es cuestionado por ya hay ingenieros, 1871, es cuestionado por los ingenieros argentinos y es cuestionado por Huergo. Y si era cuestionado por Huergo, todos los ingenieros lo seguían, porque era el primer ingeniero, pero era primero en muchas cosas y era el más respetado. ¿Y qué decía Huergo? Que estaba totalmente subestimado el costo del dragado. Bien. Es interesante la carta que le escribe Huergo al ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, de quien dependía, se llamaba Pedro Agote. Dice así: cualquier imbécil, típico de Huergo, el estilo, ¿no?, que pisa nuestras playas tiene la audacia suficiente para indicar con aplomo las mejoras necesarias. Bueno, etcétera. El gobierno, ante esta posición de Huergo, solicita que se hagan pruebas, a ver quién tenía razón. Las pruebas dan que el costo de dragado era 7 veces superior al cálculo de Bateman. Bueno, esto, imagínense, afianza el prestigio de Huergo en ese momento. El pobre Sarmiento se quedó sin su puerta. Hizo como Rivadavia y Sarmiento fueron los que más empujaron. Esto además produce que se crea en 1876 se crea el Departamento de Ingenieros, ya con un presidente que es ingeniero argentino, fue Guillermo White, que empieza a tener la autorización, debe aprobar cualquier proyecto de puerto. Bien. Estas transparencias van mostrando las realizaciones, las posiciones de Huergo, que son un poco abrumadoras, ¿no es cierto? Pero acá quiero destacar entre ellas, bueno, en el 72 es cofundador y primer presidente de la Sociedad Científica Argentina, que fue en realidad fundada por estudiantes de ingeniería, ¿no? Se acercaron a él, pero lo eligieron como el estandarte para ser su primer presidente. Acá destaco también que en 1874 fue por primera vez decano de esta casa de ciencias exactas. Entonces, así fue profesor desde ese año hasta cerca de su muerte, hasta 1906, ¿no es cierto? Fue autor del primer dique de carena hecho en la Argentina, en San Fernando. Y él sostenía, creo que lo dije antes, que había que empezar por el Riachuelo para tener un puerto. Y hace el proyecto, insiste en ese proyecto, se hace una licitación y él gana. Se convierte en un héroe de la Boca, porque el proyecto del Riachuelo empezó a convertirse en puerto en pocos años y llegaban grandes navíos y bueno, era una fiesta. Acá tenemos el Reina Margarita entrando a puerto en 1881. Todo el mundo decía, 1881 ya hizo Huergo un proyecto de su puerto y todo el mundo daba por seguro que el puerto de Buenos Aires lo iba a hacer él. Todo el mundo, excepto que este era el proyecto que él presentó. Formalmente el gobierno, el ministro de Guerra, Benjamín Victorica, se lo pidió en el 82. Él lo presentó con fecha 20 de abril del 82. Era un proyecto que tenía 8 diques, pero él decía empecemos por 3, que ya van a dar 8.340 metros de muelle, ya nos alcanza para varios años, presupuesto 10 millones pesos oro. Él proyectó 240.000 metros cúbicos para almacenaje de depósito. Y estos planos que presenta Benjamín Victorica, la idea tenía que llegar al Congreso y al Departamento de Ingenieros. Nunca llegaron. ¿Por qué no llegaron? Porque se estaba gestando en paralelo, pero nadie, o pocos lo sabían, el tercer proyecto de Madero, insistente, incansable. Un proyecto en donde estaba John Hawkshaw, el ingeniero inglés elegido, desgraciadamente elegido, para este tercer proyecto, que es el único proyecto que no tuvo revisión
de ingeniería no lo revisó Carlos Pellegrini, no lo revisó nadie. En realidad llegó por la ventana. Este es un proyecto. Ustedes saben que Eduardo Madero era sobrino del vicepresidente de Roca, o sea, de Francisco Madero, Francisco Bernabé Madero. Bien. Y bueno, ese contacto le sirvió un poco, ¿no?, para tener tener reuniones con Roca, y el proyecto se presenta el 26 de junio de 1882. Acá algo Aníbal dijo, algo José dijo. Este proyecto presentado por John Hawkshaw. John Hawkshaw había trabajado en un proyecto de puerto en su tierna infancia, en su juventud, a los 25 años. Fue casi su primer trabajo. Lo hizo con Jesse Hartley, que era un experto en puertos. Ese proyecto fue el proyecto Albert Docks de Liverpool. ¿Saben qué? Los Albert Docks se cerraron. Acá algo comentó José, se cerraron unos años después, para el año 1882, que presentan el proyecto Madero. Estaban totalmente obsoletos, ya se usaba diseño en peine. Fíjense que fueron reemplazados por el mismo Jesse Hartley por un proyecto, por los Canada Docks, que era un proyecto en peine, siguiendo las ideas de Huergo. Increíble, ¿no? O sea, se presentó para Buenos Aires un proyecto de esclusas totalmente innecesarias. Esto es una comparación de los dos proyectos. Primero, la longitud efectiva de los muelles. Digo longitud efectiva porque por el tema de las esclusas y toda la complicación que ellos significaban, una parte de estos muelles eran prácticamente inutilizables, solamente eran más utilizables los que estaban cercanos a la costa, ¿no? O sea, la longitud efectiva de muelles, en el caso del proyecto Huergo, eran 8.340 metros. En el caso del proyecto de Madero, eran 7.100 metros nominales, de los cuales efectivos eran 4.000. La capacidad de depósitos, 240.000 metros cúbicos Huergo, 85.000 metros cúbicos Madero. El costo, 10 millones Huergo para 3 diques, 18 millones teóricos Madero, terminaron siendo 50. Aparte, lo que criticaron los ingenieros argentinos era la demora y altos costos operativos. Lo que criticaron era el malecón exterior de madera, que no iba a resistir. Les aviso lo siguiente, en los proyectos originales de Madero, Hawkshaw, el malecón era de cemento, los metros cúbicos de depósito eran mucho más. En los proyectos definitivos se fueron reduciendo, y vamos a ver eso después. Lo que criticaron los ingenieros argentinos, el costo de dragado, iba a ser inmenso. Que en el primer proyecto lo asumía el dragado Madero, en los proyectos definitivos no, se lo dejaba al gobierno. Ahora bien, este proyecto pasó como por un tubo porque en el discurso definitivo del Senado, así como hubo un artífice para destruir el proyecto Madero anterior, que fue Mitre, hubo un artífice para aprobar el proyecto Madero definitivo, fue Carlos Pellegrini. ¿Saben qué cosas dijo? Dice, entre la propuesta de Huergo que se desarrolla sobre la margen sur del Riachuelo y la de Madero que se desarrolla entre la usina de gas y el Riachuelo, lo que quería decir que estaba frente a Plaza de Mayo, la de Madero. La Comisión de Hacienda se inclina por esta última. Bien. Y dice que conoce muy bien el tema portuario por razones personales. Ha oído comentar y discutir sobre él. Ustedes saben dónde he oído. Yo ya tenía 15 años cuando lo escuchaba. Y dice, hace 20 años que Madero, con loable constancia, se dedica a la cuestión. Parece un premio consuelo. Pero bueno, Carlos Pellegrini, gran héroe de nuestra historia, por lo menos para mí, la generación del 80 por excelencia.
En esto se equivocó, Se equivocó él, lo hizo equivocar a Roca y lo hizo equivocar al país. Dice Isaacson en su libro, qué raro que Huergo no aparezca como parte de la generación del 80, dice Isaacson. Pero ¿saben qué? Yo la respeto mucho a la generación del 80, pero la generación del 80 basó uno de sus pilares en usar la tecnología inglesa, la tecnología externa. Y Huergo tenía como definición no ser enemigo de los extranjeros, sino ser amigo de la ingeniería argentina y defender la muerte. Tenía un orgullo a toda prueba y se consideraba hasta superior a muchos de los eminentes, así los llamaba él, que extraían acá. Así lo calificó a Bateman de imbécil porque no había estimado, pero esas palabras las usó muchas veces con otros eminentes. Basta leerlo. Y ni hablar de lo que opinó de John Hawkshaw. John Hawkshaw nunca vino a la Argentina, nunca, jamás. El ingeniero que diseñó el puerto jamás estuvo en la Argentina. Se murió, tenía 70 años cuando presentó el proyecto. Se murió sin poder conocerlo, se murió antes de que terminara, porque tardó muchos años. El informe del Departamento de Ingenieros es un requisito legal. El gobierno no lo había pedido, pero era ley. Y a Carlos Pellegrini, a Roca, no le gustaba estar fuera de la ley. Inventaron pedirle opinión a una comisión de notables que mezclaron ingenieros argentinos, Guillermo White, con ingenieros ingleses, con ingenieros americanos, un poco de todo, con abogados también. La comisión de notables dijo que no, que el proyecto no era un proyecto que no servía. Mientras tanto, Madero, la ley ya se había aprobado, pero cada año presentaba proyectos, planos definitivos nuevos. Cada plano definitivo sacaba cosas al proyecto original. Presentó así 2 veces planos definitivos y se aprobó la ley con los últimos planos definitivos con una merma importante respecto a los planos originales. Ahora, faltaba el informe todavía del Departamento de Ingenieros. Cuando se lo pide, fue categórico en contra. Pero deciden seguir adelante y firmar el contrato, aprobar. ¿Quién lo aprueba? Un Consejo de Ministros presidido por el vicepresidente Madero. Renuncia Huergo a su puesto que comandaba el puerto de Riachuelo, renuncia White también a su puesto, se arma un gran escándalo. En el 87 comienza la construcción, en el 89 se inaugura, hay un pedacito. En el 91 viene la gran crisis, se acabó la plata. El puerto está ni siquiera por la mitad, el malecón de madera es lo que muestra la foto, está destruido. Y solicitan otros 18 millones Madero para seguir la obra o la abandona. Esto de la patria contratista, lo que se llame, o lo de mayores costos, no lo inventaron los argentinos, parece. 18 millones de mayores costos. Carlos Pellegrini era presidente, entonces no tiene más remedio que aceptar. Forzado a continuar Puerto Madero termina costando cerca de 50 millones. Las obras concluyen en 1898 y apenas nacen ya se nota que no funcionan. Es más, en 1902 los problemas son tan graves. ¿Saben quién es el presidente? Roca, Julio Roca, el que había sido presidente cuando se aprueba el proyecto Madero. No tiene más remedio que llamar a un experto, no a un inglés. Lo llaman a un americano, se llama Elmer Kortgel, una especie de Huergo de Estados Unidos. Tiene caricatura y todo. ¿Qué es lo que recomienda Elmer? No sé si lo ven, acá se ve abajo el Puerto Madero. Y delante de él, ignorándolo totalmente, un proyecto en Paine. Dice Elmer, el experto americano, esto es lo que hay que hacer. Olvídense de las esclusas, hagan Paine. Bueno, en 1904, en un congreso en Estados Unidos, Huergo presenta un libro
que lo dice en inglés y se horrorizan todos los ingenieros presentes porque los ingleses quedan en ridículo, porque es un papelón histórico lo que han hecho en Buenos Aires. 1906 es una caricatura de caras y caretas que muestra la cara de Madero, muestra lo que era el puerto en ese momento. Recién en 1900... antes de ver cómo sigue esto, unas opiniones de por qué pasó esto. Esta es una historiadora, Eve Clementi, que dice que por un lado se escribió el protagonismo de La Boca. Por un lado operó la desconfianza en sí mismos que tenemos los argentinos ante la perspectiva de que técnicos ingleses y peritos graduados en Inglaterra hicieron un trabajo técnico de envergadura. No podían creer que fallaran. Y esto es lo que dice, le hace decir Félix Luna a Roca. Perdón. Dice, tenía dos alternativas, tenía que elegir entre el argentino o los ingleses. Bueno, los ingleses son los ingleses y además había financiación, así que eligió los ingleses. Eso es lo que, ahí está el texto. No sé si habría sido más conveniente el proyecto de Huergo, pero había que hacerlo el puerto de una vez. Y continuar con el examen hubiera sido interminable. Bueno. Acá, en esta siguiente página de la hoja de vida, aparece en 1890 un diseño del canal de navegación de Córdoba al río Paraná. Aparecen muchas cosas más, pero quiero destacar, interesante, era un plano de un canal, lo hizo Huergo, que conectaba al río Paraná con la ciudad de Córdoba. ¿Sabe cuál es el proyecto estrella de Pablo Vélez y Artúa hoy en día? Lo que llama una hidrovía mediterránea en Argentina. Y dice, esta nueva autopista puede ser una estrategia de desarrollo significativa para el país en términos de competitividad y adaptación al cambio climático. 129 años después de Huergo, encuentran una solución que emula a Huergo. Bueno, ese es uno de los tantos temas. Más de Huergo, Puerto Belgrano, dirección del Bermejo. En 1904, cuando daba su conferencia en Estados Unidos, se encuentra con Enrique Hermite, un pionero del petróleo en Argentina, y desarrollan un mutuo respeto. Hermite hablaba de agua y posibilidades del petróleo también en las cuencas. Era un experto minero, ¿cierto? Hermite le echa el ojo a Huergo y cuando vuelve al año siguiente le pide que sea presidente de una compañía huyera en Saragasta. Huergo no sabía nada de minería, se convierte en un experto en minería. Es más, escribe un libro de unas cuantas páginas que aparece en la revista de Geología de Argentina. Se hacen entonces como socios. Él pasa a ser presidente de una compañía en la cual era socio Enrique Hermite. Sin embargo, Hermite, que tenía responsabilidad de hidrología a nivel país, elige a otro ingeniero tenía responsabilidad de minería a nivel país, elige a otro ingeniero para conducir la sección de hidrología, lo elige a Julio Krause, hermano de Otto Krause. Bueno, no quieren saber la opinión de Luis Huergo sobre la gestión de Krause. Bueno, en realidad la pueden encontrar porque hizo un libro sobre eso. Pero este libro no es cuando empezó Huergo, es de muchos años después. Fue el año que murió, 1913, porque Krause, que ya había sido echado de esa función por Hermite, se atrevió a mandar una nota al ministro, que era el jefe de Huergo, digamos, criticando la gestión de Huergo en el petróleo. Entonces Huergo dice, bueno, Krause primero no visitó, estuvo a cargo del petróleo, pero no visitó nunca Comodoro Rivadavia. No sé si lo pasé, pero en 1907, buscando agua, bueno, esto está discutido, es cuando se encuentra el petróleo a 539 metros. Hubo una gran desilusión porque buscaban agua, todo era buscado de agua. Cuando se enteraron que era riqueza, y cambiaron por júbilo. Esto
comandaba la operación Krause por control remoto, porque ni siquiera entonces bajó a Comodoro Rivadavia. Krause no visitó nunca Comodoro Rivadavia, encarga a la Compañía Nacional de Aceites que diga si el petróleo es bueno o malo. La Compañía Nacional de Aceites era aliada de la Standard Oil. Ustedes en la Armada tienen que usar petróleo. ¿Saben quién no lo usaba? Bueno, ¿quién no lo usaba y por qué no lo usaba? Churchill. ¿Y saben cuándo empezó a usarlo? ¿Cuándo se dio cuenta que había que usarlo? En julio de 1911. Es como si lo hubiera leído a Huergo, que escribió en junio de 1911, un mes antes, escribió: burros, tienen que ir al petróleo, tienen que ir al diésel. ¿Y saben por qué lo hizo Churchill? Un conflicto que hubo en Marruecos en la cual Alemania estaba interesado, Inglaterra estaba del lado contrario. Entró una cañonera Panther en Agadir, en ese puerto, entró a una velocidad insólita, dejando pasmados a los ingleses. Entonces, todos los ingleses que sabían y querían convencerlo a Churchill, que era economicista, porque decía, tenemos carbón, ¿para qué petróleo? Le dijeron, Winston, tenemos que ir al petróleo. Y ahí fue que reconvirtió la Armada al petróleo, Winston Churchill. Además, empezaba ya la lucha mundial, ¿con quién? Con los americanos. Los americanos habían adelantado en petróleo en forma extraordinaria. Ustedes saben que a partir del invento de Henry Ford, del automóvil, bueno, la necesidad de gasolina, esto produjo un interés enorme en todo lo que fuera petróleo y se desarrolló un operador gigantesco, la Standard Oil. Si ustedes van al libro que yo escribí, pero si van a la historia, van a todos los libros que se escribieron sobre cómo Rockefeller hizo su imperio, van a ver que ese Rockefeller no tiene nada que ver con el que después hizo miles de donaciones y obras benéficas, quizá para redimirse. Era un hombre terriblemente inescrupuloso. Las anécdotas son horribles. Y la forma en que entraba en los negocios y suprimía a los competidores, bueno, está descrita en muchos lados, también está en mi libro. Esta caricatura es de 1904, el pulpo, la Standard Oil. El juicio antimonopólico lo perdió la Standard Oil después de 7 años. Estamos llegando cerca. En 1911 es el segundo informe. Les quiero decir que en el primer informe, en este informe él solicita 2 millones de pesos. En este segundo informe hace un plan de 20 perforaciones, le dan 1 millón. El Congreso tenía fuerte resistencia en contra. Encabezada por Joaquín B. González, más detalles en el libro. Él hace un plan bastante ambicioso. En 1912 ahora solicita 5,5 millones. Además quiere mejorar las condiciones salariales, quiere mejorar todo. Obtiene 2 millones. Continúan las presiones en el Congreso en contra. Y acá llegamos al acta terrible del 8 de abril de 1913. Él hace un cálculo de cómo hacer el autoabastecimiento argentino. Dice que se requieren 151 pozos y propone hacer 100 pozos el año siguiente, para lo cual pide 15 millones. Pero en esa acta dice algunas cosas más. Denuncia a la Standard Oil, denuncia lo que pasa en México y acusa a los poderes públicos. Standard Oil. Los actos de la compañía Standard Oil son juzgados en todas partes, palabra de Huergo, ¿no? Como actos de piratas, usuarios despiadados, capitaneados por un ex sacristán, John Rockefeller, que empezó por llevar a la ruina y la desolación a millares de familias de sus propios conciudadanos, que
como el pulpo ha extendido sus tentáculos a todas partes, etc. Denuncia lo que pasa en México. En México había habido un presidente casi eterno, estuvo por 30 años, Porfirio Díaz. Tenía un amigo inglés y le dio acceso al petróleo de México. Acceso gratis prácticamente. Hizo una ley de petróleo que podían comprar a precio de terreno baldío. También tuvo que darle acceso a los americanos. Le dio acceso a la Standard Oil. Terminaron peleándose a muerte entre la Standard Oil y los ingleses, que se llamaban Mexican Eagle, la inglesa, y Mexican Petroleum Company. Ahora bien, este Porfirio era amigo de los ingleses. Francisco Madero, otro Francisco Madero, se hizo amigo, o lo hicieron amigo los americanos, la Standard Oil. La cuestión es que, de alguna manera, derrocaron a Porfirio Díaz con fuerte apoyo de la Standard Oil. Eran otros tiempos. Pero ¿qué se le ocurrió? Una vez que estuvo arriba, Madero, en 1912, se le ocurre decretar un impuesto al petróleo. No ganaba un peso México. Nada, cero. Impuesto al timbre, eran unos centavos por metro cúbico de petróleo. Tiene una reacción furibunda de la Standard Oil y del embajador americano en México. ¿Saben qué pasó? Victoriano Huerta, el comandante en jefe, termina deteniéndolo y asesinándolo a él y al vicepresidente. Ocurre los 10 días trágicos, se llama decena trágica, que muere mucha gente. Para Huergo no había ninguna duda cuando dice lo que pasa en México tiene mucho que ver con esta puja entre la Standard Oil y los ingleses. Y esto es lo más fuerte, y lo escribió él y toda la comisión lo avaló. Los poderes públicos, con una lentitud increíble, una mezquindad inconcebible, han tardado 6 años en poner en claro, en hacer conocer del pueblo las inmensas riquezas que representan los grandes yacimientos de petróleo de Comodoro Rivadavia. Entre tanto han llegado los ulanos de descubierta, los wildcatting operators que han acaparado bla, 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 bla. Han reclutado una falange de prosélitos, pocos de ellos conscientes y la inmensa mayoría inconscientes, haciendo accionistas a ministros. Poco fuerte, ¿no? Era Huergo, el Toro. Legisladores, abogados, cagatintas de Sarmiento, jefes de divisiones y secciones administrativas, miembros de redacción de periódicos, directores de imprenta del Estado, jefes de la Armada y del Ejército, ministros de la religión. ¿Quién había leído esto de Huergo? Nadie. Por eso Aníbal dijo muy bien, estas historias no se conocen. Hace una denuncia tremenda. ¿Saben qué pasó? Él había pedido 15 millones. El Congreso, un escándalo, vota 1,5 millones. Esto ocurría en 1913. Yo digo que Huergo se murió de bronca en ese momento. Se retiró en el mes de septiembre y falleció el 4 de noviembre. Enrique Mosconi, en su libro El petróleo argentino, a quien le robé parte de su título, dice: debo destacar al decano de los ingenieros argentinos, don Luis Huergo, cuya acción al frente del petróleo fue meritoria, patriótica y ejemplar. Arturo Frondizi. Fue el ingeniero Luis Huergo al frente de esa dirección quien señaló el derrotero con su acción y su palabra. En realidad creo que Huergo era más fronticista que Frondizi, por lo menos más fronticista que aquel primer Frondizi, ¿no es cierto? Que el segundo Frondizi. Era muy fanático del autoabastecimiento y de los argentinos. Luis Huergo tuvo 15 hijos. Uno de los 6 que sobrevivieron, Eduardo, es mi abuelo. Los otros 9 murieron en su infancia. En el día del fallecimiento hubo 7 discursos. Todo esto está en una de estas revistas técnicas que hacía el Centro de Ingenieros entonces. Y destaco 2 discursos.
el de Ángel Gallardo. Ha sido el primer ingeniero argentino, no solo en su orden cronológico, también por sus virtudes y su labor profesional. Sus colegas lo amamos como un padre. Y destaco también el del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Fue un gran ingeniero, un gran hombre de gobierno, un gran patriota, pero mucho más que todo ello, fue un gran hombre. Todos lo veneraban. El famoso monumento que hoy está frente a la facultad, por suerte, que la dignifica a él y a la facultad, es de Torcuato Tasso, 1919. César Sforza hizo otro monumento, está en La Boca, en la calle Alberto de Mendoza, con las 3 virtudes cardinales de Huergo: la ciencia, la verdad y la voluntad. Pero para mí el monumento más importante de Huergo es Puerto Nuevo, monumento viviente porque refleja que tenía razón. Puerto Madero cerró por obsoleto en 1925, apenas pocos años después de su inauguración. Ya a partir de 1906 no se podía con él. Puerto Nuevo empezó a operar hace más de 100 años y todavía está vivito y coreando. Muchas gracias. Primero, Huergo no solo fue el primer ingeniero, sino que además se tuvo que enfrentar a un país en el que estaba todo por hacer, ¿no? Huergo terminó encargándose de los principales diques, de los canales navegables, del proyecto del puerto, y todas esas cuestiones, además de ser ingeniero, lo llevaron a meterse, muy probablemente, en la política. Al ver la magnitud de lo que estaba haciendo y de las cuestiones que había para transformar en el país, terminó inmerso y terminó siendo ministro, creo que en la provincia, también fue senador en la provincia, diputado provincial y un montón de cuestiones. Lo que marca, ¿no?, la manera en la que los ingenieros muchas veces nos podemos insertar en la política y me parece fundamental para los que somos estudiantes actualmente y vamos a ser futura generación de ingenieros, poder ver estos procesos y poder ver estos legados y poder ver muchas veces cuál es nuestro rol y lo importante que es nuestro rol en estas cuestiones. Y después, otras cosas. En un país que parece que no terminamos de encontrar el rumbo y que yo sé que muchas veces parece, y es real, que parece que la política se desvirtúa y demás, cuando uno la compara con aquella época, si uno también analiza el legado de lo que... Y muchas veces eso nos desmotiva, ¿no?, para meternos en la política y pensar estas cuestiones, sobre todo los ingenieros que muchas veces pensamos de un punto de vista de la eficiencia y de cómo optimizar los procesos y demás, y encuentra todas las trabas que va metiendo la política muchas veces para el desarrollo. Y si uno en realidad analiza el caso de Huergo y todo lo que estuvimos hablando, hay cuestiones que existieron siempre y que no nos tienen que desanimar. Digo, el puerto se atrasó muchísimos años, el proyecto estaba mal hecho, estuvo subordinado a intereses de otros capitales de otros países, Huergo tuvo que pelear, después se le terminó dando la razón, pero en el momento no lo pudo hacer. O sea que hay cuestiones de la política argentina que parece que son muy inmutables y que deberíamos tratar de que no nos frenan los ingenieros de meternos en estas cuestiones y pensarlas. Y después, así como Huergo en su momento cuando fue el primer ingeniero y se encontró con un país donde había un montón de incógnitas y un montón de cuestiones para hacer, creo que hoy actualmente también estamos empezando a atravesar ese proceso en nuestra sociedad y en el mundo, ¿no? Estamos en un contexto donde se empiezan a plantear nuevas revoluciones industriales, la industria del conocimiento, la industria 4.0, nuevas problemáticas energéticas, con el tema de la explotación de cómo vamos a explotar y para qué no va a ser la explotación de los recursos no convencionales, así como Huergo tuvo que atravesar en su momento el cambio del proceso de matriz por ir del carbón al petróleo y demás. Digo, hoy estamos en un montón de cuestiones que nos van a demandar a los ingenieros meternos en la política de manera contundente y fuerte, porque no creo que los problemas sobre todo esta universidad, la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad que tiene alto impacto en la política argentina y donde muchos de los egresados de esta casa de estudios terminan muchas veces en la función pública o relacionándose en los proyectos a nivel más estatal y en la política argentina en general. Vamos a tener que meternos con fuerza y estudiar mucho el legado de Huergo y que nos sirva como ejemplo para ver qué es lo que tenemos para aportar y qué es la importancia de nuestro rol, porque también vamos a tener un montón de cosas para volver a hacer. Hoy todas estas cuestiones de la revolución industrial, muchas cuestiones energéticas,
no las estamos tratando bien en Argentina y se nota la falta de ingenieros en la discusión de los problemas. Y creo que es natural, digo, alguien un político que viene de abogacía o que viene de la Facultad de Ciencias Económicas y demás, no va a estar capacitado para discutir estos problemas de la misma forma que lo vamos a hacer nosotros los ingenieros y además de recibirnos y trabajar en alguna industria o en alguna rama de investigación y demás, no nos abocamos también a la vida pública de la política y a dar las grandes discusiones que tenemos que dar en el ámbito nacional. Así que en ese sentido me parece que como estudiantes y como futuras generaciones de ingenieros y que vamos a tener que enfrentar estas problemáticas, es realmente importante e impresionante revisar todo lo que fue el legado de Huergo y la importancia de nuestro rol en la vida pública. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecerle a las personas que están aquí en la mesa, especialmente a Hernán Huergo, a las autoridades de la Casa, a la Subsecretaría de Relaciones con el Graduado, a Luciano Cianci, que se ha encargado de organizar esto y de organizar así otras actividades, en general para nuestra comunidad, pero bueno, en particular para profesionales y para los que estamos relacionados. Quiero destacar la importancia que tiene para nosotros rescatar, voy a repetir algunas cosas de las dichas, pero me parece que hay que hacerlo, rescatar obviamente la figura de Huergo, que es nuestro primer ingeniero y lo mencionamos, aunque a pesar que yo creo que a veces pasan estudiantes por esta casa y muchos no conocen de esto y esa es una falencia que tenemos, pero con esto queremos justamente en una cuestión estratégica rescatar la figura de él a través de sus actos, de su vida. Uno cuando ve las frases, los dichos, los textos, si uno tuviera que decir, si le sacara el quién lo dijo y tuviera que decir, adivinar de dónde proviene el que dijo esto hoy, la verdad que las respuestas serían increíbles, cómo nos hemos ido corriendo en la ideología, en el pensamiento, pero para eso hay que conocer del pensamiento de esta gente, de estos hombres, que son pioneros, que han sido constructores. Matías mencionaba el tema de la vida pública y la verdad que los ingenieros hemos perdido terreno en esos terrenos de la vida pública, de la política, inclusive más allá de que en el gobierno anterior por lo menos había metas y programas para incrementar nuestra cantidad de ingenieros, pero creo que además nuestros ingenieros han dejado de participar en ciertos estamentos donde otras profesiones, no vamos a hacer acá una discusión de las profesiones, pero que evidentemente otras profesiones han mantenido o han incrementado su injerencia. Y eso es un problema para este país, para el desarrollo, es estratégico esto.